Un millonario viudo buscaba desesperado una madre para su hijo, hasta que el destino lo cruzó con una virgen del campo. La lluvia golpeaba las ventanas del piso 47 del edificio más exclusivo de Polanco, mientras Alejandro Mendoza firmaba el último contrato del día. Sus ojos cansados se reflejaban en el vidrio oscurecido por la tormenta que azotaba la Ciudad de México esa tarde de noviembre. A sus 35 años, había logrado todo lo que un hombre podía desear: una fortuna millonaria, reconocimiento empresarial y el respeto de la élite mexicana. Sin embargo, el vacío en su pecho se hacía más profundo cada día. «Señor Mendoza», la voz de su secretaria lo sacó de sus pensamientos. «La directora del colegio de Diego está en la línea 2. Dice que es urgente». Alejandro sintió cómo se le encogía el estómago. Las llamadas urgentes del colegio San Patricio se habían vuelto demasiado frecuentes. Presionó el botón del intercomunicador con manos temblorosas. «Señor Mendoza, soy la directora Morales. Me temo que Diego ha vuelto a tener problemas. Esta vez golpeó a un compañero durante el recreo y se negó a explicar por qué. Los padres del otro niño están muy molestos». Alejandro cerró los ojos y masajeó sus sienes. Diego, su pequeño de 8 años, se había convertido en un extraño para él. Antes era un niño alegre y cariñoso, pero desde la muerte de Isabela hace 3 años, parecía llevar una carga invisible que lo consumía por dentro. «¿Está lastimado?», preguntó Alejandro, aunque sabía que las heridas más profundas de su hijo no se veían. «Físicamente está bien, pero psicológicamente, señor Mendoza, creo que necesitamos hablar en persona. Diego necesita ayuda profesional urgente». 40 minutos después, Alejandro atravesaba los pasillos de mármol del exclusivo colegio privado. Los muros estaban decorados con reconocimientos y fotografías de alumnos exitosos, pero todo le parecía frío y vacío. Encontró a Diego sentado en una silla fuera de la oficina de la directora, con su uniforme arrugado y una mirada desafiante que partía el corazón de su padre. «Papá», murmuró Diego sin levantar la vista. «No quise lastimarlo». Alejandro se arrodilló frente a su hijo y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Notó los nudillos raspados y sintió una punzada de dolor en el pecho. «¿Por qué lo hiciste, campeón?». «Dijo que mi mamá no iba a volver nunca porque no me quería lo suficiente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego. «Dijo que por eso se fue al cielo y me dejó solo». En ese momento, Alejandro comprendió que su dolor no era nada comparado con la confusión y abandono que sentía su hijo. Durante 3 años, había tratado de ser padre y madre a la vez, pero había fallado miserablemente. Había llenado el vacío con trabajo, dinero y regalos, pero Diego necesitaba algo que él no sabía cómo dar: el amor incondicional y la calidez de una madre. Esa noche, en el silencio de su mansión en Las Lomas, Alejandro observaba a Diego dormir. Su hijo se aferraba a una fotografía de Isabela, la misma que guardaba debajo de la almohada cada noche. Las ojeras violáceas bajo sus ojos infantiles eran evidencia de las pesadillas que lo atormentaban. «Mi amor», susurró Alejandro a la foto de su difunta esposa que permanecía en el buró. «No sé qué hacer. He fallado como padre». Isabela había sido su todo, su compañera de universidad, su socia en los primeros proyectos inmobiliarios, la madre perfecta que había soñado ser. Su muerte en aquel accidente automovilístico había destrozado no solo su corazón, sino también la estabilidad emocional de Diego. El teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de la doctora Patricia Herrera, la psicóloga infantil que había estado tratando a Diego durante el último año. «Alejandro, he estado pensando en nuestra conversación de esta tarde. Diego necesita un cambio radical de ambiente. La ciudad, la presión social, los recuerdos, todo esto está afectando su proceso de sanación. ¿Has considerado mudarte temporalmente a un lugar más tranquilo? Un pueblito donde pueda ser simplemente un niño». Alejandro leyó el mensaje varias veces. La idea de abandonar, aunque fuera temporalmente, su empresa y su vida en la capital le generaba ansiedad, pero al mirar a su hijo, supo que no tenía opción. Al día siguiente, durante una junta extraordinaria en la sala de consejo de Mendoza y Asociados, Alejandro anunció su decisión. «Efectivo inmediatamente. Me tomaré una licencia indefinida.
Carlos se dirigió a su hermano menor. Tú estarás a cargo de las operaciones. ¿Estás loco? Carlos se levantó de su silla, sus ojos verdes brillando con incredulidad. Tenemos 3 proyectos millonarios en desarrollo. No puedes simplemente desaparecer. Mi hijo está sufriendo, Carlos. Nada de esto importa si pierdo a Diego. Isabela no habría querido que destruyeras todo por lo que trabajaron juntos, intervino su madre. Elena, una mujer elegante de 60 años que había permanecido en silencio hasta ese momento. Isabela habría hecho exactamente lo mismo que yo estoy haciendo, respondió Alejandro con firmeza. Diego es lo único que importa ahora. Esa tarde, mientras empacaba algunas pertenencias esenciales, Alejandro recibió una llamada de su asistente personal. Señor, encontré algunas opciones de casas en renta en pueblos tranquilos como usted pidió. Hay una en San Miguel de Allende, otra en Valle de Bravo y... Hizo una pausa. Una muy especial en Santa María de los Remedios, un pueblito de Michoacán. Es pequeño pero tiene una escuela rural muy bien reputada. Dime más sobre Michoacán. Es un pueblo de aproximadamente 3,000 habitantes, rodeado de montañas y cultivos de aguacate. La casa está en las afueras. Tiene un jardín grande donde Diego podría jugar. La escuela está dirigida por una maestra joven muy querida por la comunidad. Algo en la descripción tocó una fibra sensible en Alejandro. Quizás era exactamente lo que necesitaban. Un lugar donde pudieran empezar de nuevo, donde Diego pudiera conocer la sencillez de la vida rural que él mismo había experimentado en su infancia antes de que la ambición lo llevara a la gran ciudad. Reserva la casa de Michoacán, decidió. Nos vamos el próximo fin de semana. El Toyota Land Cruiser negro levantaba nubes de polvo mientras avanzaba por el camino de terracería que conducía a Santa María de los Remedios. Diego, sentado en el asiento trasero con sus audífonos puestos, miraba por la ventana con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Habían dejado atrás las autopistas y los rascacielos de la Ciudad de México hacía más de 4 horas. ¿Falta mucho, papá?, preguntó Diego quitándose un audífono. Ya casi llegamos, campeón. Mira qué bonitas montañas. Alejandro también sentía una extraña mezcla de nerviosismo y esperanza. El paisaje michoacano se extendía ante ellos como una postal. Cerros verdes salpicados de casitas blancas con techos de teja roja, campos de aguacate que se perdían en el horizonte y un cielo azul tan limpio que dolía mirarlo después de años respirando el smog capitalino. Santa María de los Remedios apareció de repente, como un secreto guardado entre las montañas. Las calles empedradas brillaban bajo el sol de la tarde y los habitantes del pueblo se asomaban discretamente a las puertas y ventanas para observar el lujoso vehículo que atravesaba su tranquila localidad. «Señor», murmuró el chofer, «creo que somos el centro de atención». Era cierto. Niños descalzos corrían junto al auto. Señores con sombreros de palma se detenían en sus labores para observarlos, y las mujeres se asomaban desde los portales de sus casas con expresiones curiosas. No era malicia, sino la natural curiosidad de un pueblo pequeño, donde todos se conocían, y los forasteros eran acontecimientos dignos de comentario. La casa que habían rentado se encontraba en las afueras del pueblo, al final de un sendero bordeado de bugambilias fucsia. Era una construcción tradicional de adobe con vigas de madera y un amplio patio central rodeado de corredores. Nada que ver con la mansión ultramoderna de las Lomas, pero tenía algo que la casa de la ciudad había perdido hacía años: calidez. ¿Aquí vamos a vivir?, preguntó Diego bajando del auto y observando el lugar con ojos grandes. Temporalmente, sí. ¿Qué te parece? Diego se encogió de hombros, pero Alejandro notó un destello de interés en su mirada cuando vio el jardín trasero lleno de árboles frutales y un pequeño arroyo que corría cerca de la propiedad. Mientras descargaban las maletas, se acercó una mujer mayor de unos 70 años, vestida con un rebozo negro y una sonrisa amable. «¿Usted es el señor Mendoza?», preguntó con acento michoacano. «Sí, soy yo. Soy Remedios Flores, pero todos me dicen Doña Reme. Vivo en la casa de al lado», señaló una pequeña construcción de adobe a unos 50 metros. «La señora que renta esta casa me pidió que les ayudara con lo que necesiten». «Es muy amable, señora». «¿Y este niño tan guapo?». Doña Reme se dirigió a Diego con una sonrisa maternal. «Soy Diego»,
respondió el niño tímidamente. «¡Qué nombre tan bonito! Mi nieta se llama Esperanza y tiene una escuela aquí en el pueblo. Seguramente va a ser tu maestra». Alejandro sintió una punzada de curiosidad al escuchar sobre la nieta de doña Reme, pero se concentró en instalarse en su nueva casa temporal. El lunes por la mañana llegó más rápido de lo que Alejandro esperaba. Diego había pasado el fin de semana explorando el jardín y jugando cerca del arroyo, mostrando más vida de la que había demostrado en meses. Sin embargo, la perspectiva de asistir a una nueva escuela lo había puesto nervioso nuevamente. La escuela rural Benito Juárez era un edificio sencillo de una sola planta, pintado de amarillo y azul, con un patio central donde crecía un enorme árbol de mango. Alejandro observó las instalaciones mientras caminaba junto a Diego hacia la dirección. Era muy diferente al exclusivo Colegio San Patricio, pero había algo genuino y acogedor en ese lugar. «Buenos días». Una voz melodiosa los saludó desde la puerta del aula principal. Alejandro levantó la vista y sintió como si el tiempo se detuviera. Frente a él estaba la mujer más hermosa que había visto desde Isabela, pero su belleza era completamente diferente. Mientras Isabela había sido elegante y sofisticada, esta mujer irradiaba una belleza natural y sin artificio que lo dejó sin aliento. Esperanza Flores tenía 23 años, pero sus ojos café claro parecían contener la sabiduría de alguien mayor. Su cabello castaño ondulado estaba recogido en una trenza suelta y vestía un sencillo vestido azul marino que resaltaba su figura esbelta. No llevaba maquillaje, pero su piel morena brillaba con la salud de quien vive en contacto con la naturaleza. «Usted debe ser el señor Mendoza», dijo Esperanza extendiendo su mano. «Soy Esperanza Flores, la maestra de Diego». Cuando sus manos se tocaron, Alejandro sintió una corriente eléctrica que no había experimentado en años. Esperanza también pareció sentir algo, porque retiró su mano rápidamente y bajó la mirada sonrojándose ligeramente. «Mucho gusto, señorita Flores. Este es Diego, mi hijo». «Hola, Diego». Esperanza se agachó para quedar a la altura del niño, con una sonrisa genuina que inmediatamente puso al pequeño en calma. «¿Te gusta jugar fútbol?» Diego asintió tímidamente. «Perfecto, porque aquí en la escuela tenemos un equipo muy bueno. ¿Te gustaría conocer a tus nuevos compañeros?» Durante los siguientes 20 minutos, Alejandro observó fascinado cómo Esperanza se relacionaba con Diego. No había condescendencia ni falsedad en su trato, sino una calidez genuina que hacía que su hijo se relajara visiblemente. Cuando llegó el momento de la despedida, Diego no protestó como solía hacer en su antigua escuela. «¿Puedo hablar con usted un momento?», le preguntó Esperanza a Alejandro, cuando Diego ya estaba jugando con otros niños en el patio. «Por supuesto». Se alejaron unos pasos del bullicio de los niños. Esperanza juntó sus manos nerviosamente antes de hablar. «Señor Mendoza, su abuela me contó que Diego ha pasado por momentos difíciles. Quiero que sepa que aquí no lo juzgaremos ni lo presionaremos. Los niños sienten cuando los adultos están genuinamente interesados en su bienestar. Agradezco mucho su comprensión, señorita Flores. Diego ha tenido problemas para adaptarse después de la muerte de su madre». Esperanza asintió con comprensión en sus ojos. «Los niños son más resilientes de lo que creemos, pero necesitan tiempo y mucho amor. Diego parece ser un niño muy especial». «Lo es», respondió Alejandro, sorprendido por la facilidad con la que podía hablar con esta mujer que acababa de conocer. «A veces siento que he fallado como padre. El hecho de que esté aquí, de que haya dejado todo por el bienestar de su hijo, me dice que es exactamente el tipo de padre que Diego necesita». Sus miradas se encontraron y sostuvieron por un momento que pareció eterno. Alejandro sintió algo que había creído muerto para siempre, el despertar de sentimientos que iban más allá de la responsabilidad paternal. Esperanza desvió la mirada primera, claramente afectada por la intensidad del momento. «Será mejor que regrese con los niños», murmuró alejándose con pasos rápidos. Alejandro se quedó en el patio de la escuela unos minutos más, observando a través de la ventana cómo Esperanza dirigía la clase con paciencia y cariño. Diego estaba sentado en primera fila, prestando atención por primera vez en meses. Mientras caminaba de regreso a casa, Alejandro no podía quitarse de la mente los ojos café claro de Esperanza Flores.
Había venido a este pueblo buscando sanar las heridas de su hijo, pero tenía la extraña sensación de que él también estaba a punto de experimentar una transformación que cambiaría su vida para siempre. 3 semanas habían pasado desde la llegada de los Mendoza a Santa María de los Remedios, y el cambio en Diego era notable. El niño que antes se negaba a hablar en clase, ahora participaba activamente en las lecciones de Esperanza. Había hecho amigos y hasta había anotado 2 goles en el equipo de fútbol de la escuela. Alejandro observaba desde la ventana de su casa cómo su hijo corría por el jardín persiguiendo mariposas, con una sonrisa que había creído perdida para siempre. Sin embargo, no podía concentrarse completamente en la alegría de Diego, porque sus pensamientos se dirigían constantemente hacia Esperanza. «Papá, ¿puedo ir a la casa de doña Reme?», preguntó Diego, interrumpiendo sus reflexiones. «Dice que me va a enseñar a ordeñar vacas». «Claro, campeón, pero no te alejes mucho». Mientras Diego corría hacia la casa de doña Remedios, Alejandro decidió dar un paseo por el pueblo. Necesitaba aire fresco y, si era honesto consigo mismo, esperaba encontrarse con Esperanza. El centro de Santa María de los Remedios era pequeño pero encantador. La plaza principal estaba dominada por una iglesia colonial de piedra rosa y rodeada de portales, donde los comerciantes vendían productos locales. Alejandro se detuvo en un puesto de frutas regentado por una mujer de mediana edad. «¿No es usted el papá del niño nuevo?», le preguntó la mujer con curiosidad. «Sí, soy Alejandro Mendoza. Soy Consuelo, la hermana de doña Reme. Mi hermana me ha contado mucho de usted y de su hijito. Qué alegría que hayan llegado. Esperanza está muy contenta con Diego. Dice que es un niño muy inteligente. Su sobrina es una maestra excepcional», respondió Alejandro, sintiendo cómo se aceleraba su pulso al mencionar a Esperanza. «Esa niña es un ángel», suspiró Consuelo. «Desde que murieron sus padres cuando tenía 15 años, se ha dedicado por completo a cuidar de mi hermana y a enseñar a los niños del pueblo. Nunca ha tenido tiempo para ella misma». «¿Sus padres murieron?», preguntó Alejandro, sintiendo una punzada de dolor por Esperanza. «En un accidente en la carretera cuando iban a Morelia a vender aguacates. Esperanza era la mayor de 3 hermanos. Los otros 2 se fueron a Estados Unidos en cuanto pudieron, pero ella se quedó para cuidar de doña Reme. Ha rechazado varios pretendientes porque dice que su responsabilidad es con su abuela». Alejandro procesó esta información con el corazón encogido. Ahora entendía la madurez que había visto en los ojos de Esperanza y su dedicación absoluta hacia los demás. «Es una historia muy triste», murmuró. «Sí, pero Esperanza nunca se queja, aunque últimamente la he visto diferente, más, ¿cómo decirlo?, como si hubiera despertado de un sueño muy largo». Consuelo lo miró con una sonrisa pícara que hizo que Alejandro se sonrojara. En ese momento, como si el destino hubiera estado escuchando su conversación, Esperanza apareció en la plaza cargando una canasta con verduras. Vestía un vestido blanco de algodón que contrastaba hermosamente con su piel morena, y su cabello suelto brillaba bajo el sol de la tarde. «Señor Mendoza», lo saludó con una sonrisa tímida. «¿Cómo está?». «Muy bien, gracias. ¿Y usted?». «Bien, comprando algunas cosas para la cena de mi abuela». Se quedaron en silencio por un momento, rodeados del bullicio del mercado, pero completamente absortos el uno en el otro. «¿Le gustaría caminar conmigo hacia casa?», preguntó Alejandro, sorprendiéndose de su propia audacia. Esperanza dudó por un momento, mirando alrededor como si temiera ser vista, pero finalmente asintió. Caminaron en silencio durante los primeros minutos, siguiendo el sendero polvoriento que conducía hacia las afueras del pueblo. El sol de la tarde creaba sombras alargadas entre los árboles de aguacate, y el aire estaba perfumado con el aroma a tierra húmeda y flores silvestres. «Diego está muy cambiado», comentó finalmente Esperanza, rompiendo el silencio. «Es como si hubiera encontrado su lugar en el mundo». «Todo gracias a usted», respondió Alejandro. «No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por él. Los niños solo necesitan sentirse seguros y queridos. Diego tiene mucho amor que dar. Solo necesitaba el ambiente correcto para expresarlo». Se detuvieron junto a un campo de girasoles que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Esperanza puso su canasta en el suelo y respiró profundamente, cerrando los ojos. «Este es mi lugar favorito del pueblo», confesó. «Vengo aquí cuando necesito pensar». «¿En qué piensa?», preguntó Alejandro,
observando su perfil delicado recortado contra el cielo dorado. Esperanza abrió los ojos y lo miró directamente. Últimamente, en cosas que nunca antes había considerado, admitió con honestidad, en sueños que había guardado muy profundo en mi corazón. ¿Qué tipo de sueños? Sueños egoístas, susurró, bajando la mirada. Sueños sobre tener una familia propia, sobre conocer el mundo más allá de estas montañas, sobre sentir lo que otras mujeres sienten cuando encuentran a alguien especial. El corazón de Alejandro se aceleró. Había algo en la forma en que Esperanza había dicho esas últimas palabras que le hizo comprender que no era el único que estaba sintiendo esta conexión inexplicable. ¿Por qué serían egoístas esos sueños?, preguntó con suavidad. Porque mi abuela me necesita, porque los niños del pueblo necesitan su maestra, porque... Su voz se quebró ligeramente. Porque nunca he conocido a un hombre que me hiciera sentir que valía la pena arriesgar todo por amor. Alejandro se acercó un paso más a ella. ¿Y ahora? Esperanza levantó la mirada hacia él, y en sus ojos café claro había una vulnerabilidad que lo desarmó completamente. Ahora tengo miedo, confesó. Miedo de sentir algo tan fuerte por alguien que no pertenece a mi mundo. Miedo de que cuando usted se vaya me quede con el corazón roto y la responsabilidad de fingir que nada pasó. ¿Quién dice que me voy a ir? Usted es un hombre de ciudad, señor Mendoza. Esto es solo temporal para usted. Yo lo sé. Todo el pueblo lo sabe. Alejandro extendió su mano hacia ella y después de un momento de duda, Esperanza la tomó. El contacto envió ondas de electricidad por todo su cuerpo. Mi nombre es Alejandro, dijo suavemente. Y tiene razón, vine aquí por Diego, pero nunca esperé encontrar algo, alguien que me hiciera cuestionar todo lo que creía saber sobre mi futuro. Alejandro, susurró Esperanza, como probando cómo sonaba su nombre en sus labios. Yo tampoco esperaba esto. Se miraron en silencio, el mundo reducido al espacio que había entre ellos. Alejandro levantó su mano libre y acarició suavemente la mejilla de Esperanza, quien cerró los ojos ante el contacto. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella en un susurro. No lo sé, admitió Alejandro. Solo sé que no puedo ignorar lo que siento por usted, por ti. El cambio a tú marcó un momento de intimidad que los sorprendió a ambos. Esperanza abrió los ojos y en ellos había una mezcla de deseo y terror. Esto es peligroso, murmuró. Lo más hermoso siempre lo es. Estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro, cuando el sonido de una campana desde el pueblo los sobresaltó. Era la campana de la iglesia anunciando el final de la tarde. Esperanza se separó rápidamente tomando su canasta con manos temblorosas. Tengo que regresar. Mi abuela me está esperando. Esperanza, espera. No, dijo ella, pero sin dureza en su voz. Necesito tiempo para pensar. Esto es más grande que yo. Alejandro la vio alejarse por el sendero, su vestido blanco ondulando en la brisa vespertina. Se quedó parado entre los girasoles, sintiéndose completamente perdido y al mismo tiempo más vivo de lo que se había sentido en años. Esa noche, tanto Alejandro como Esperanza se durmieron pensando en el otro, sin saber que sus vidas estaban a punto de complicarse de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Los días siguientes fueron una dulce tortura para ambos. En la escuela, Alejandro encontraba excusas para quedarse más tiempo del necesario cuando iba a recoger a Diego. Esperanza, por su parte, se descubría arreglándose con más cuidado cada mañana, eligiendo sus vestidos con una atención que nunca antes había puesto. Sus conversaciones se habían vuelto más íntimas, aunque siempre bajo la mirada curiosa de los niños o de doña Remedios. Hablaban de libros, de sueños, de los pequeños detalles de la vida que solo se comparten con alguien especial. Alejandro descubrió que Esperanza había estudiado para ser maestra en Morelia, que escribía poesía en secreto y que soñaba con conocer el mar. Esperanza aprendió que Alejandro había crecido en un pueblo similar antes de mudarse a la ciudad, que tocaba guitarra, y que desde la muerte de Isabela había perdido la capacidad de disfrutar las cosas simples de la vida. Sin embargo, en un pueblo pequeño como Santa María de los Remedios, muy poco pasaba desapercibido. ¿Ya viste cómo mira el forastero a Esperanza?, murmuró doña Carmen, la presidenta del comité de la iglesia, mientras compraba chile en el mercado. Y ella no se queda atrás,
respondió doña Soledad con tono de desaprobación. Ayer los vi caminando juntos hacia el campo de girasoles. Muy solos, por cierto. Ese hombre no es para ella, intervino don Esteban, el presidente municipal. Es rico, de la capital. Solo está aquí de paso. Va a romperle el corazón a nuestra Esperanza. Los rumores se extendieron como pólvora por el pueblo. Algunos habitantes, especialmente las mujeres mayores, veían con malos ojos que Esperanza, una mujer soltera que cuidaba de su abuela enferma, estuviera perdiendo el tiempo con un hombre que obviamente no se quedaría en el pueblo. Esperanza comenzó a sentir el peso de las miradas y los susurros. Doña Remedios, aunque quería mucho a su nieta, también estaba preocupada. «¿Qué esperanza, mija?», le dijo una tarde mientras preparaban la cena. «La gente está hablando». «¿De qué hablan, abuela?». «Tú sabes de qué. Del señor Mendoza y tú. Dicen que pasan mucho tiempo juntos». Esperanza sintió cómo se le encendían las mejillas. «Solo hablamos, abuela. Es el padre de uno de mis alumnos. Yo te crié, niña. Sé cuando una mujer está enamorándose». Doña Remedios tomó las manos de su nieta entre las suyas, arrugadas por los años. «Y también sé cuando un hombre mira a una mujer como si fuera lo más valioso del mundo». «¿Tan obvio es?». «Para quien sabe ver, sí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?». Esperanza se sentó en el taburete junto a su abuela, sintiéndose como una niña otra vez. «No sé, abuela, nunca había sentido algo así. Cuando estoy con él, siento como si pudiera hacer cualquier cosa, ir a cualquier lugar. Pero cuando estoy sola, recuerdo todo lo que tengo aquí, todo por lo que he trabajado». «¿Y qué dice él?». «Creo que siente lo mismo que yo, pero tampoco sabemos qué hacer. Somos de mundos muy diferentes». Doña Remedios suspiró profundamente. «El corazón no entiende de clases sociales, mija, pero también es cierto que el amor no siempre es suficiente. Ese hombre tiene una vida en la ciudad, responsabilidades, un mundo al que pertenece». «Lo sé», susurró Esperanza, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Pero también sé que has sacrificado mucho por mí y por este pueblo. Si hay una oportunidad de ser feliz, de vivir tu propia vida, no dejes que una vieja como yo te lo impida». Esperanza miró a su abuela con sorpresa. «Abuela, jamás podría abandonarte. Y yo jamás podría ser la razón por la que no seas feliz, niña. Si ese hombre es bueno contigo, si te respeta y te quiere como mereces, entonces tiene mi bendición». El domingo, después de misa, Alejandro decidió caminar por la plaza principal con Diego. Su hijo había hecho tantos amigos que constantemente se detenía a saludar a otros niños y sus familias. Alejandro se sentía genuinamente bienvenido en la comunidad hasta que se encontró cara a cara con don Esteban y dos hombres más del pueblo. «Señor Mendoza», lo saludó don Esteban con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Podríamos hablar con usted un momento?». Diego estaba jugando con otros niños cerca de la fuente, así que Alejandro accedió a la conversación. «Por supuesto. Queremos que sepa que lo apreciamos mucho», comenzó don Esteban. «Su hijo ha sido una alegría para la escuela, y usted ha sido muy generoso con donaciones para mejoras en el pueblo. Es lo menos que puedo hacer. Ustedes nos han recibido con mucha amabilidad. Precisamente por eso queremos hablarle de un tema delicado», intervino don Aurelio, el comerciante más próspero del pueblo. «Se trata de Esperanza». Alejandro sintió cómo se tensaba su cuerpo. «¿Qué pasa con la señorita Flores?». «Esperanza es como una hija para todos nosotros», explicó don Esteban. «Es una muchacha pura, trabajadora, que ha sacrificado mucho por su familia y por este pueblo. No queremos que sufra». «No entiendo qué tiene que ver eso conmigo». «La gente habla, señor Mendoza. Dicen que usted y Esperanza han estado pasando tiempo juntos, y aunque entendemos que puede ser natural que un hombre de ciudad se sienta atraído por una muchacha hermosa del campo, queremos recordarle que usted está aquí temporalmente». La sangre de Alejandro comenzó a hervir. «¿Me están prohibiendo hablar con la señorita Flores?». «Le estamos pidiendo que considere las consecuencias de sus acciones», respondió don Aurelio. «Usted se irá cuando su hijo esté mejor. Esperanza se quedará aquí, con el corazón roto y la reputación manchada. ¿Quién dice que me voy a ir? ¿Y quién dice que mis intenciones no son honorables?». Los tres hombres intercambiaron miradas. «¿Está diciendo que está considerando quedarse en el pueblo?», preguntó don Esteban con incredulidad. «Estoy diciendo que lo que sienta por Esperanza
y lo que ella sienta por mí no es asunto de ustedes. Todo lo que afecta a Esperanza es asunto nuestro, se enfureció don Aurelio. Esa muchacha es el corazón de este pueblo. No vamos a permitir que un rico de la capital venga a jugar con sus sentimientos. ¿Jugar? ¿Creen que estoy jugando? En ese momento, Esperanza apareció en la plaza. Había escuchado las voces alteradas y se acercó preocupada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando los rostros tensos de los hombres. «Nada que te concierna, mija», dijo don Esteban en un tono paternalista que molestó profundamente a Alejandro. «Si están hablando de mí, sí me concierne», respondió Esperanza con firmeza. «Les estaba explicando al señor Mendoza que debe ser más cuidadoso con ciertas situaciones», explicó don Aurelio. Esperanza comprendió inmediatamente de qué se trataba. Sus mejillas se encendieron, pero no de vergüenza, sino de indignación. «¿Cómo se atreven?». Su voz tembló de ira. «Soy una mujer adulta. Puedo decidir con quién hablar y con quién pasar mi tiempo». «Esperanza, no te alteres», trató de calmarla don Esteban. «Solo queremos protegerte». «¿Protegerme de qué? ¿De ser feliz? ¿De sentir algo hermoso por primera vez en mi vida?». El silencio cayó sobre la plaza como una losa. Esperanza se dio cuenta de lo que acababa de admitir públicamente, pero ya no había marcha atrás. «Sí», continuó con la voz más firme, «siento algo por Alejandro, y no me avergüenzo de ello. Es un hombre bueno, honorable, que me trata con respeto y cariño. Si eso les molesta es su problema, no el mío». Dicho esto, tomó la mano de Alejandro delante de todos y se alejó de la plaza, dejando a los tres hombres con la palabra en la boca. Diego, que había presenciado parte de la escena, corrió hacia su padre. «Papá, ¿qué pasó? ¿Por qué gritaban?». Alejandro miró a su hijo, luego a Esperanza, que seguía tomada de su mano, y finalmente a los hombres que los observaban desde la plaza. «A veces, campeón», dijo con una sonrisa, «las personas que más queremos vale la pena cualquier problema que puedan causar». Después del enfrentamiento en la plaza, Esperanza se había sentido expuesta y vulnerable. Había confesado públicamente sus sentimientos por Alejandro, desafiando las normas no escritas de su conservador pueblo. Esa noche, después de acostar a su abuela, salió al pequeño patio trasero de su casa, necesitando aire fresco y silencio para procesar todo lo ocurrido. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se podía apreciar lejos de las luces de la ciudad. Esperanza se sentó en el viejo columpio que su abuelo había construido años atrás, meciéndose suavemente mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación y terror a la vez. «Esperanza», la voz de Alejandro la sobresaltó. Se giró y lo vio de pie junto a la cerca que separaba ambas propiedades. En la penumbra solo podía distinguir su silueta, pero reconocería esa voz en cualquier lugar. «¿Qué haces aquí?», preguntó secándose rápidamente las lágrimas. «No podía dormir. Vi luz en tu patio y necesitaba saber si estabas bien después de lo que pasó». Esperanza se levantó del columpio y caminó hacia la cerca. Solo unos metros de terreno y una valla de madera los separaban. «Estoy bien», mintió. «No, no lo estás. Te conozco lo suficiente para saber cuando algo te duele». La ternura en su voz casi la deshizo. Durante 23 años había sido fuerte para todos. Había guardado sus emociones para no preocupar a su abuela o para mantener la compostura frente a sus alumnos. Pero con Alejandro se sentía segura para ser vulnerable. «Tengo miedo», confesó finalmente. «¿De qué?». «De lo que siento por ti, de lo que dijiste en la plaza sobre quedarte, de que todo esto sea un sueño del que voy a despertar y tú te habrás ido». Alejandro no respondió inmediatamente. En cambio, encontró la pequeña puerta que comunicaba ambos patios y la abrió. Esperanza no se movió cuando él se acercó hasta quedar frente a ella. «¿Puedo tocarte?», preguntó con voz ronca. Esperanza asintió, sin confiar en su propia voz. Alejandro levantó sus manos y enmarcó el rostro de ella, secando con sus pulgares las lágrimas que seguían brotando. «Esperanza, lo que siento por ti no es un capricho ni una fantasía. Desde que llegué a este pueblo, desde que te conocí, mi mundo ha cambiado completamente. Pero tu vida está en la ciudad, tu empresa, tu familia. Mi vida está donde esté Diego. Y Diego nunca había sido tan feliz como aquí,
Contigo. ¿Y tú? Susurró ella. Tú podrías ser feliz aquí. Alejandro se acercó más, hasta que sus frentes se tocaron. Estos han sido los días más felices que he tenido desde que murió Isabela. No por olvidarla, sino porque por primera vez en 3 años siento que puedo volver a vivir, no solo existir. Alejandro, su nombre sonó como una oración en los labios de Esperanza. Te amo, dijo él sin más preámbulos. Sé que es demasiado pronto. Sé que todo esto es complicado, pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento es algo casual. Esperanza cerró los ojos, sintiendo cómo esas 3 palabras la transformaban completamente. Yo también te amo, susurró, y me aterroriza. Ya no había espacio entre ellos. Alejandro la besó suavemente al principio, como preguntando si tenía permiso. Cuando Esperanza respondió al beso, toda la contención se rompió. Fue un beso lleno de semanas de deseo contenido, de miedos compartidos y de un amor que había florecido contra todas las probabilidades. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Esperanza, recostándose contra el pecho de Alejandro. Vamos a encontrar la manera de estar juntos, respondió él acariciando su cabello. No sé cómo todavía, pero lo haremos. La mañana siguiente trajo consigo una inesperada visita que cambiaría el curso de los acontecimientos. Alejandro estaba desayunando con Diego cuando escuchó el rugido de un motor potente acercándose por el camino de terracería. A través de la ventana vio un Mercedes-Benz negro último modelo deteniéndose frente a su casa. «Papá, ¿quién es?», preguntó Diego asomándose también a la ventana. Alejandro reconoció inmediatamente al conductor y sintió cómo se le encogía el estómago. Carlos, su hermano menor, bajó del vehículo vestido con un traje impecable que contrastaba drásticamente con el ambiente rural del pueblo. «Quédate aquí, campeón», le dijo a Diego antes de salir a recibir a su hermano. «Alejandro», Carlos lo saludó con una mezcla de alivio y exasperación. «Por fin te encuentro. ¿Sabes lo difícil que fue localizar este lugar? Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Vengo a buscarte porque has desaparecido del mundo civilizado durante más de un mes. Mamá está preocupada, los inversionistas están nerviosos y tenemos una crisis en el proyecto de Monterrey que solo tú puedes resolver. Te dije que Carlos estaría a cargo, y lo he estado, pero hay decisiones que requieren tu firma, contratos que solo el presidente de la empresa puede autorizar. Alejandro, no puedes simplemente abandonar una empresa de 500 millones de pesos por una crisis emocional». «No es una crisis emocional», respondió Alejandro con firmeza. «Es mi hijo, y ha mejorado más aquí en un mes que en 2 años de terapia en la ciudad». Carlos miró alrededor, observando las casas de adobe, las calles empedradas y los niños descalzos que jugaban cerca de ahí. «Está bien, el aire del campo le ha hecho bien a Diego, pero ya es hora de volver a la realidad. Puedes traerlo de vacaciones cuando quieras, pero tu lugar está en la ciudad». En ese momento, Esperanza apareció caminando por el sendero que llevaba a la escuela. Vestía un vestido amarillo que la hacía brillar como un rayo de sol, y cuando vio a Alejandro, su rostro se iluminó con una sonrisa que se desvaneció al notar la presencia de Carlos. «Buenos días», los saludó tímidamente. «Esperanza». Alejandro se acercó a ella instintivamente. «Él es mi hermano Carlos». «Carlos, ella es Esperanza Flores, la maestra de Diego». Carlos evaluó a Esperanza con la mirada calculadora de un hombre de negocios. Era hermosa, eso era innegable, pero su ropa sencilla y su actitud tímida gritaban «pueblo» desde cada poro. «Mucho gusto, señorita», la saludó con cortesía fría. «El gusto es mío», respondió Esperanza, claramente incómoda bajo su escrutinio. «Esperanza, ¿podrías llevar a Diego a la escuela? Necesito hablar con mi hermano», le pidió Alejandro. «Por supuesto. Diego, ¿vienes?». Cuando se alejaron, Carlos se dirigió a su hermano con una sonrisa sardónica. «Ahora entiendo todo. No es solo por Diego que te has quedado aquí, ¿verdad? ¿Qué quieres decir?». «La maestra es muy bonita, Alejandro. Entiendo la atracción, pero no puedes estar considerando seriamente involucrarte con una campesina. No hables así de ella». La voz de Alejandro se volvió peligrosa. «Hermano, sé realista. Isabela era de nuestro nivel social, tenía educación, cultura. Esta muchacha es muy dulce, estoy seguro,
Pero ¿qué futuro pueden tener juntos? ¿Vas a traerla a la ciudad para que se sienta completamente fuera de lugar? ¿O vas a renunciar a todo lo que has construido para quedarte en este pueblo perdido? Tal vez sí. Carlos se quedó boquiabierto. ¿Estás loco? ¿Vas a tirar todo a la basura por una aventura romántica? No es una aventura. La amo, Carlos. La conoces desde hace un mes. Y en un mes he sentido más vida de la que había sentido en 3 años. Carlos se pasó las manos por el cabello, frustrado. Está bien, está bien. Entiendo que necesitabas esto después de Isabela, pero ya fue suficiente terapia rural. Es hora de volver a casa. Esta es mi casa ahora. ¿Y qué pasa con mamá? ¿Con la empresa que construiste con Isabela? ¿Con las 150 familias que dependen de nosotros para su sustento? Por primera vez, Alejandro dudó. Carlos había tocado su punto débil, la responsabilidad hacia otros. Puedo manejar la empresa desde aquí. No seas ingenuo. Los negocios requieren presencia, networking, reuniones cara a cara. ¿Y qué pasa si esa muchacha no es lo que crees? Si solo está interesada en tu dinero. Esperanza ni siquiera sabe cuánto dinero tengo, pero sabe que tienes. En un pueblo como este, cualquier persona con un auto nuevo es millonaria para ellos. Las palabras de Carlos plantaron una semilla de duda en la mente de Alejandro. ¿Y si su hermano tenía razón? ¿Y si estaba siendo irresponsable no solo con su futuro, sino con el de Diego y con el de todas las personas que dependían de él? Tienes 48 horas para decidir, continuó Carlos. Si no regresas conmigo el miércoles, los socios van a votar tu remoción como presidente, y sin ti la empresa se va a venir abajo. Dicho esto, subió a su Mercedes y se alejó, dejando una nube de polvo y a Alejandro sumido en la confusión más absoluta de su vida. Las palabras de Carlos resonaron en la mente de Alejandro durante todo el día, 48 horas. Ese era el tiempo que tenía para decidir entre el amor que había encontrado con Esperanza y las responsabilidades que había construido durante años en la ciudad. Esa tarde, cuando fue a recoger a Diego de la escuela, encontró a Esperanza organizando material didáctico en su aula. Los niños ya se habían ido y la escuela estaba sumida en un silencio contemplativo. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó Esperanza, pero algo en su voz indicaba que ya sabía que algo andaba mal. «Complicado», admitió Alejandro, sentándose en uno de los pupitres pequeños. «Mi hermano vino a buscarme». Esperanza dejó de organizar los libros y se giró hacia él. «¿Y qué quería?». «Que regrese a la ciudad. Hay problemas en la empresa que requieren mi presencia». «Entiendo», dijo Esperanza, aunque su voz sonaba hueca. «No, no entiendes. Me dio un ultimátum. Tengo hasta el miércoles para regresar o perderé la empresa». Esperanza se sentó lentamente en su silla procesando la información. «¿Y qué vas a hacer?». «No lo sé». Alejandro se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Si pierdo la empresa, no solo pierdo mi patrimonio. Hay 150 familias que dependen de esos empleos. Mi madre, que invirtió los ahorros de toda su vida en el negocio. Los proyectos de vivienda popular que habíamos planeado. Suena como si ya hubieras tomado una decisión». «No, es decir, es complicado, Esperanza. No es solo mi vida la que está en juego». Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio de la escuela, donde Diego jugaba con otros niños. «¿Sabes qué me enseñó mi abuelo antes de morir?», preguntó sin girarse. «Me dijo que la vida nos pone en encrucijadas donde no hay decisiones perfectas, solo decisiones que podemos vivir con nosotros mismos». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que si decides quedarte por mí, pero en el fondo resientes haber perdido todo lo demás, nuestro amor no sobrevivirá. Y si te vas porque es lo correcto para tu familia y tu empresa, pero regresas lleno de resentimiento hacia las responsabilidades que te obligaron a dejarme, tampoco serás feliz». Alejandro se acercó a ella por detrás, queriendo abrazarla, pero Esperanza se apartó suavemente. «Esperanza, lo que siento por ti es real. Lo de anoche no fue... Lo de anoche fue hermoso», lo interrumpió girándose para mirarlo con lágrimas en los ojos. «Pero tal vez fue también una despedida». «No digas eso». «Alejandro, mírame realmente. Soy una maestra de pueblo que nunca ha salido de Michoacán. Tú eres un empresario millonario de la capital. Tal vez tu hermano tiene razón. Tal vez esto fue solo...». «No». La voz de Alejandro resonó en el aula vacía. «No dejes que las palabras de Carlos te hagan dudar de lo que tenemos.
No son sus palabras las que me hacen dudar, es la realidad. Diego ha mejorado aquí, es cierto, pero también podría mejorar en la ciudad ahora que ha encontrado su confianza. Y tú tienes un mundo allá que construiste con tu difunta esposa. ¿Cómo puedo pedirte que abandones todo eso? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Finalmente, Esperanza tomó las manos de Alejandro entre las suyas. «Te amo», le dijo con voz quebrada. «Te amo lo suficiente como para dejarte ir si eso es lo que necesitas hacer». El martes por la noche, Alejandro no había dormido ni un minuto. Había dado vueltas en la cama, había caminado por el jardín bajo las estrellas, había observado a Diego dormir pacíficamente. Su hijo había preguntado por qué estaba tan callado, y Alejandro no había sabido qué responder. El miércoles amaneció gris y nublado, como si el cielo reflejara el estado de ánimo del pueblo entero. Carlos llegaría al mediodía para llevárselos, y Alejandro seguía sin tomar una decisión. Durante el desayuno, Diego jugaba distraídamente con su cereal mientras observaba a su padre. «Papá, ¿estás triste?», preguntó finalmente. «¿Por qué lo preguntas, campeón?» «Porque tienes la misma cara que tenías en la ciudad, como cuando pensabas mucho en mamá y te ponías muy serio». Las palabras de su hijo lo golpearon como un rayo. Diego tenía razón. En las últimas 48 horas había vuelto a ser el hombre gris y preocupado que había sido en la ciudad. «Diego, ¿te gusta vivir aquí?» «Sí, mucho. Tengo muchos amigos. La maestra Esperanza es muy buena, y tú sonríes más. ¿Y si tuviéramos que regresar a la ciudad?» Diego dejó de jugar con su cereal y miró a su padre con ojos muy serios. «¿Tenemos que hacerlo? Tal vez. ¿Es por la maestra Esperanza?» Alejandro se sorprendió por la perspicacia de su hijo. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque desde que el tío Carlos vino, tú y la maestra están tristes. Y ayer escuché a doña Reme decirle a Esperanza que los adultos a veces se complican demasiado la vida». Alejandro sonrió a pesar de su angustia. La sabiduría de doña Remedios era legendaria en el pueblo. ¿Qué más dijo doña Reme? Que el amor verdadero encuentra la manera de funcionar y que mi mamá estaría feliz si tú fueras feliz otra vez. En ese momento, Alejandro comprendió algo fundamental. Había estado tan enfocado en honrar la memoria de Isabela, manteniendo intacta la vida que habían construido juntos, que había olvidado que lo que Isabela realmente habría querido era su felicidad y la de Diego. Se levantó de la mesa con una determinación que no había sentido en días. «Diego, ve a empacar solo lo más importante. Nos vamos». «¿A la ciudad?», preguntó Diego con tristeza. «No, campeón. Nos vamos a casa de Esperanza. Tengo algo muy importante que decirle». Corrieron por el sendero que separaba ambas casas. Alejandro tocó la puerta con urgencia, y doña Remedios abrió con expresión sorprendida. «Señor Alejandro, ¿qué pasa?» «Doña Reme, necesito hablar con Esperanza. Es urgente. Está en la escuela, preparando las cosas para cuando se vaya el nuevo maestro que mandará a la secretaría». «¿Nuevo maestro?», ¿no le dijo? Esperanza renunció ayer. Dijo que necesitaba cambios en su vida. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Corrió hacia la escuela con Diego siguiéndolo de cerca. Encontró a Esperanza empacando sus libros en cajas de cartón, con los ojos rojos de haber llorado. «¿Es cierto que renunciaste?», le preguntó sin preámbulos. Esperanza se sobresaltó al verlo. «Alejandro, ¿qué haces aquí? No deberías estar preparándote para irte. Responde mi pregunta. ¿Es cierto?» «Sí», susurró. «Pensé que era tiempo de hacer algunos cambios en mi vida también». «¿Qué tipo de cambios?». Esperanza lo miró directamente a los ojos. «Mi hermana en California me consiguió trabajo como maestra en una escuela de Los Ángeles. Hay una gran comunidad mexicana allá. Puedo empezar una nueva vida. ¿Y tu abuela?». «Mi prima se va a mudar con ella. Doña Reme estará bien cuidada». Alejandro se acercó a ella lentamente. «¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros?». «No hay nosotros, Alejandro. Tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Solo fue un hermoso sueño. ¿Y si te dijera que quiero hacer real ese sueño?». «¿Qué quieres decir?». Alejandro tomó sus manos, deteniéndola en su tarea de empacar. «Quiero decir que he tomado una decisión. Voy a regresar a la ciudad, pero no para quedarme». «No entiendo». «Voy a vender mi parte de la empresa a Carlos. Con ese dinero puedo establecer un negocio aquí, algo que ayude al pueblo a crecer económicamente».
Puedo trabajar desde aquí, hacer consultoría, invertir en proyectos locales. No necesito vivir en la ciudad para ser exitoso. Esperanza lo miró con incredulidad. ¿Harías eso? ¿Por mí? ¿Por nosotros? ¿Por Diego? ¿Por la familia que podríamos formar juntos? Pero Alejandro, es un riesgo enorme. El único riesgo que no puedo tomar es el de perderte. Esperanza Flores. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Sé que es demasiado pronto. Sé que todo esto ha sido un torbellino, pero ¿te casarías conmigo? Diego, que había estado observando en silencio desde la puerta, gritó de alegría. Sí, di que sí, maestra Esperanza. Esperanza miró a Alejandro arrodillado frente a ella, luego a Diego, que sonreía desde la puerta, y finalmente se permitió creer que los sueños a veces sí se hacen realidad. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí. Alejandro se levantó y la besó mientras Diego corría hacia ellos para abrazarlos. En ese momento, el Mercedes de Carlos apareció por el camino de la escuela. Llegó el tío Carlos, anunció Diego. Perfecto, sonrió Alejandro. Es hora de que le dé una sorpresa. 6 meses después, la iglesia de Santa María de los Remedios se llenó de flores blancas y amarillas para la boda de Alejandro y Esperanza. Diego fungió como paje. Doña Remedios lloró de alegría, y todo el pueblo celebró la unión que había comenzado como un escándalo y se había convertido en la historia de amor más hermosa que habían presenciado. Alejandro estableció una empresa de consultoría y desarrollo rural que no solo prosperó, sino que ayudó a modernizar la economía local sin perder la esencia del pueblo. Esperanza volvió a dar clases, ahora en una escuela nueva y mejor equipada que Alejandro había ayudado a construir. Y en las tardes, cuando el sol se ponía sobre los campos de girasoles, la nueva familia caminaba junta por los senderos del pueblo, demostrando que a veces el amor verdadero no solo encuentra la manera de funcionar, sino que transforma todo lo que toca en algo más hermoso de lo que se podría haber imaginado.